sociales puedan ser censuradas, algo que han pretendido desde hace mucho tiempo la derecha, el PAN y ahora la derecha del PRI, de tal manera que puedan inclusive inhibir la señal en determinadas zonas porque ellos así lo decidan. Entonces viene avanzando esta política represiva de manera muy grave, a tal grado que hay sectores de la población manipulados, confundidos, obnubilados, que dicen está bien que los repriman, están afectando derechos de terceros, una serie de absurdos que plantean frente a, pareciera ser, por un lado, la exhibición que da, la exhibida que les da la gente que lucha, porque quisieran decir, no, es que no hay nada que hacer, no se puede hacer nada, tiene que estar callado todo el mundo, no hay otro remedio, y si alguien se levanta, pues les demuestra que es falso, que sí se puede hacer algo, que sí se puede alzar la voz, que si la gente se decidiera a participar, las cosas cambiarían de manera radical. Es en este marco que ayer protestamos en el Senado de la República, otra vez de manera no violenta, con un centón que buscaba exigir que no se apruebe esa ley, que además no solo pretende reglamentar, dicen ellos, el uso de las redes sociales, sino además pretende seguir fortaleciendo a Televisa y Azteca en el manejo de esa comunicación sesgada, de esa mal llamada comunicación, diría yo, abrir a las transnacionales también las telecomunicaciones, y ni siquiera incluir el derecho de réplica y prácticamente la sepultura de las radios comunitarias. Bueno, pues esto es muy grave. Y nosotros ayer ahí estuvimos a las 8 de la mañana, pues la gente empezó a llegar a cuentagotas, finalmente tuvimos condiciones para que nos pudiéramos sentar a lo largo de la calle de Reforma y París, y estuvimos ahí por lo largo de 2 horas sin mayor problema, muy tranquilos. Cuando llegó un importante contingente allá a la calle de Reforma y París, y entonces tuvimos condiciones para movernos a la calle de Insurgentes y Madrid, y no nos habíamos apenas sentado en este lugar, cuando fuimos brutal, cobarde y arteramente agredidos por la Policía del Distrito Federal, sí, por la Policía del Distrito Federal de un gobierno democrático. La agresión, yo he estado dándole vueltas al asunto, porque ayer un compañero que participó me comentaba, pues fue muy exitosa nuestra protesta, la gente fue muy motivada, fue realmente importante, y que se vaya toda la información, o lo poco que sale de la información, porque también mantienen los medios esta postura de que yo no existo, aunque exista, muy a su pesar, se va la información por la represión y el golpeteo hacia el gobierno del Distrito Federal. Y yo decía, bueno, pues en parte tiene razón, pero reflexionando ayer en la noche sobre el tema, que te voy a comentar, Iván, y al auditorio, 2 cosas que me parecen muy graves de lo que ayer sucedió. En otras ocasiones nos levantan, tú quedas de espaldas a la policía, no hay manera, algún medio dijo enfrentamiento, pues ese es el colmo de la burla, estás sentado de espaldas a la policía, mal puedes enfrentar tú a la policía, sí, o sea, no la puedes enfrentar de ninguna manera. Fue un acto de represión bárbaro, porque nos caen por la espalda, y en vez de cargarnos como hacen habitualmente de los brazos y las manos, un mando que además andaba encapuchado y que tapaba el nombre y escondió lo más posible, te tomaba de la mandíbula, te tomaba los ganglios, te apretaba ese lugar y te cargaba de ahí, te hacía un daño bárbaro. O sea, yo todavía estoy lastimado de la parte, de esa parte de la garganta entre el comienzo del cuello y la cabeza, ¿no? Y lo hizo con varios jóvenes en una cosa donde el interés no era quitarnos, sino el interés era lastimarnos, a tal grado que a Valfre Vargas, el diputado, y a mí nos llevaron cargando, y para ponernos en otro lugar, o sea, y soltarnos y ya, y nos podíamos regresar, que fue lo que hicimos. O sea, una cosa absurda, porque en realidad lo que iban a hacer era internarnos en las filas de la policía que resguardaba el Senado, y ahí pues seguramente golpearnos. O sea, no hay otra razón, porque además dijeron, también lo metemos, hablando de Valfre, sí, también, y al final cambiaron la decisión por alguna sensata razón, ¿no? Porque nos tenían perfectamente ubicados, no es que no supieran con quién estaban tratando, porque además hago una pequeña digresión, voy a hacer la protesta de no pagar el IVA y no lo pago, y la gente dice, no, pues no lo tocan porque es muy conocido, y no sé qué. Ayer me agreden, y entonces, no, si a él que es muy conocido lo agreden, pues cómo nos va a ir a nosotros. El asunto es justificar el no participar, no, cierro el paréntesis. Entonces se da esta situación
Y y ayer viendo el video, cuando yo me regreso nuevamente a apoyar a los demás compañeros, aparece claramente un policía vestido de civil que tiene un objeto punzocortante escondido atrás en la espalda, como para golpear, ¿no? Una especie de tolete metálico, una cosa así, se ve claramente en el video. Y entonces te das cuenta que no es un asunto de darle control a la manifestación, de garantizar lo que ellos decían garantizar, sino que tomaron la determinación de hacernos daño. Es un hecho gravísimo realmente. Yo estaba tan irritado que pensaba hacer una clausura simbólica hoy, y a raíz del intercambio con nuestros compañeros de la Dirección de Ánimo decidí suspenderla. Vamos a acudir a la Comisión de Derechos Humanos del DF, pero no tuvimos terminado el documento el día de hoy, y lo presentaremos mañana, ¿no? Estos dos elementos que te estoy dando, el que al levantarnos en realidad buscaron levantarnos lastimándonos, no levantarnos a secas, y el que hubiera por lo menos visiblemente un policía de civil con instrumentos para hacer daño a los manifestantes, es un hecho gravísimo que no se veía en la policía del Distrito Federal. Así es que en el marco general del que estoy hablando, está avanzando una posición represiva, una represión de atropello, de brutalidad, y pareciera que por lo menos un sector de la población, su adormecimiento es a tal grado fuerte que no solo no se indigna, sino que lo convalida, lo cual es verdaderamente preocupante, ¿no? Porque hemos hablado mucho de que la gente se levante de manera no violenta, pero es terrible también y muy peligroso que desde el Estado, desde el gobierno, se estén dando este tipo de situaciones. Y mira, por si esto no fuera suficiente, ayer también aparece en las redes que Bernardino Hernández, un médico neurocirujano de Chiapas, militante de Morena, un hombre mayor de 70 años, y su esposa aparecen asesinados. Ellos organizaron mi última gira a Tuxtla Gutiérrez con otros dos compañeros. Me conmovió realmente la noticia, es gravísimo, es una situación injustificable, y ya es muy grande el número de dirigentes políticos y sociales que están siendo asesinados, que están siendo encarcelados, que están desaparecidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Va siendo hora de hacernos la tarea de documentar el número, quiénes, cómo, e ir presionando para que se dé para que pare esto que está siendo muy grave, y termine la impunidad en este tipo de casos. Como puedes ver, el contexto es muy alarmante, es una situación muy grave. A nosotros no nos va a detener, no nos va a acobardar, no va a inhibir la tarea que venimos realizando, pero tomamos nota clara y precisa de cómo se está cerrando un círculo de represión general hacia la población y de acoso en particular hacia la actividad que nosotros venimos realizando. Pues este es lo que yo compartiría con ustedes, con el auditorio, contigo, Iván, y reiteraría que nosotros vamos a mantener nuestra determinación de seguir impulsando la desobediencia civil, porque además, por si todo esto no fuera suficiente, creo que si comentamos algo la semana pasada, no estoy cierto, ya creo que no, porque me llegó la información después. Además descubrimos que hay un impuesto que se está ocultando en la gasolina. Tú pagas el precio de la gasolina y ahí está escondido el IEPS. Entonces no te desglosan en la factura el IEPS. Yo pensaba que eran los gasolineros los que estaban quedándose con esta cantidad, y resulta que no, que el gobierno federal, por una ley absurda y legal, que establece que hay que esconder ese impuesto al pueblo, a los contribuyentes, lo esconde, que es de 3.6 en la gasolina magna, de 4.4 en la premium y de casi 3% en el diésel. Y por cierto, no fuera suficiente, en 2014 aprobaron un nuevo impuesto IEPS de 1%, y ese está más escondido aún en el precio original de la gasolina, de tal manera que en él te cobran impuesto sobre impuesto. Esto es, le cargan 1%, luego te cargan 16% de IVA, y luego te cargan aparte los impuestos que ya mencioné, que es verdaderamente un atraco. Solo por este impuesto el pueblo está pagando al año 295,000 millones de pesos, más o menos, dame la cifra por buena, estoy hablando en números redondos, y descubrimos que no solo es en la gasolina
Entonces son pues muchos frentes abiertos, muy graves, cada vez más graves las denuncias. Me parece que esto da fuerza para seguir haciendo la desobediencia civil, de no pagar el IVA en las gasolinas, en los alimentos, de no pagar la energía eléctrica como formas de protesta, y para ir caminando a llegar un momento en que la gente pare todo. Pero de repente pareciera tan lejano también el objetivo frente al adormecimiento, frente a la aparente apatía, porque yo creo que la gente pues está cada vez más consciente, pero está también preocupada, con miedo, frente al grado de deterioro que se está dando como nunca en el país. Pues hay mucho que comentar, mi estimado Gerardo. Yo me preguntaba al inicio de este espacio informativo, ¿por qué algunas personas son levantadas cuando se manifiestan o son encapsuladas, utilizando este término que está tan en boga, o simplemente son retiradas de la calle, mientras que otras gozan incluso de la protección de las autoridades para efectuar bloqueos en las calles? Porque son pocos, porque no comulgan con lo que piensan las autoridades, porque esa sería la gran pregunta. Y fíjate, Iván, que ayer inclusive lo más delicado del asunto es que no fuimos retirados para ser encapsulados, sino fuimos retirados para ser lastimados, ¿no? Para agredirnos, no para buscar tener un control, por más arbitrario que sea, sobre la manifestación, ¿no? Ayer ni siquiera tienen la justificación de que, bueno, nos encapsularon para seguir permitiendo que por ahí pasaran los vehículos de los senadores. No, ni siquiera ese argumento lo tienen, porque como se puede observar en el video, a mí me llevan cargando, me dejan ahí en la banqueta, y bueno, pues yo me paro y regreso otra vez al lugar, y es donde se observa este hombre armado, que va de civil, no va de policía. Bueno, con la disposición a golpear, tú ves que tiene en la mano, escondido atrás, por eso se ve, porque yo paso por su espalda y se ve, él está de espaldas a los manifestantes, digo de frente a los manifestantes, y de espalda está, pues los manifestantes no lo ven, es donde tiene escondida el arma. Entonces es todavía peor, porque no solo es una actitud diferente, como bien lo estás mencionando, en el trato, sino con la determinación explícita de hacer daño, tanto por la forma en que fuimos levantados del cuello, que nos generó daño a varios compañeros, como por la agresión a las mujeres, que también está ahí claramente documentada, y por lo menos visible uno, yo creo que eran más, es evidente, pero solo pues, está objetivamente que es uno el que está armado para intervenir y dañar a los manifestantes. Es realmente muy, muy grave lo que sucedió ayer ahí en el marco del Senado de la República, y yo esperaría que el gobierno del Distrito Federal reaccione y haga una investigación en serio sobre esta situación que estamos denunciando. Así es, sí. Sobre todo, algo importante es que se tomó video, ya lo vi, lo están difundiendo vía redes sociales, y veremos qué es lo que pasa en este caso. Yo espero que no sea lo mismo que en otras situaciones, que el tiempo va borrando, ¿no? Y surgen nuevos acontecimientos que hace que se olvide, Gerardo. Sí, bueno, pues ese es el riesgo siempre, y más de una autoridad apuesta a eso, a que el tiempo, ahora sí que el tiempo pasa, como dice la canción, y se va olvidando efectivamente, y como pasan tantas cosas todo el tiempo, tan constantemente, que pues van permitiendo impunidad y atropello. Yo esperaría, igual que tú, que esta ocasión esto no sea así. Me niego a creer que pudiera venir esta instrucción de los más altos mandos del gobierno del Distrito Federal. Sería absurdo, sería injustificable. Vamos a ver, eso se aclarará con la intervención. Si hay intervención, es evidente que esto no tenía ese sustento, y si hay impunidad, pues es preocupante, porque se querría decir que sí, las altas autoridades del gobierno del Distrito Federal han decidido esta política francamente represiva en contra de dirigentes políticos y sociales en el Distrito Federal. Pues vamos a ver qué sucede, mi estimado Gerardo. Te mando un abrazo, Iván, muchas gracias, buenos días al auditorio. Gracias, buenos días, Gerardo Fernández Noroña, nuestro colaborador de todos los miércoles.